Muy bien, pues solamente para dar un brevísimo repaso de lo que vimos la semana pasada, recordemos cuál es el tema principal que estamos viendo. ¿La qué? La soberanía de Dios. Estamos viendo los atributos morales de Dios y ahorita estamos estudiando lo que es la soberanía de Dios. Bien, la semana pasada algo de lo que hayamos, de lo que recordemos, que hayamos visto, fueron los últimos dos párrafos de la hojita anterior. Hoy les dimos una hojita nueva, pero algo que recuerden, ¿qué vimos? ¿Lo que representa la iglesia? No. No, bueno, si no, yo les puedo recordar. Por ejemplo, ¿Dios puede contradecirse? No. Dios puede contradecir, por ejemplo, lo que Dios ha establecido en cuanto a la forma de salvación. No. Dios lo estableció y absolutamente nadie lo cambia. ¿Por qué? Porque parte de la soberanía de Dios es de que Él estableció la forma en cómo las personas pueden ser salvas. Si recuerdan eso, ¿sí? Entonces, nadie puede decir, bueno, tú dices que a través de Jesucristo eres salvo, pero yo voy a ser salvo porque me voy a portar muy bien, ¿sí? ¿Ese será el medio de salvación? No. ¿Qué otra cosa? También vimos que a pesar de que Dios puede hacer todo lo que Él quiera dentro de su soberanía, eh, ¿puede mentir? ¿Puede hacer algo malo? No, porque Él no se puede negar a sí mismo, ¿no? Bueno, entonces a grandes rasgos, digo, para ya no hacerlo sufrir más, en cuanto a las clases pasadas, pues vamos a continuar. Pero sí les recomiendo, igual si es posible, vayan repasando sus hojitas, porque a lo mejor no sabemos, a lo mejor este material que se le está dando, a lo mejor a ustedes algún día lo podrán compartir a otra persona y es importante que se entienda los temas que estamos viendo aquí en Aposento Alto. Si vamos bien, dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones, ¿no? Bien. Ahora sí vamos a la hojita nueva. Ya estamos ahí en la hojita. El primer párrafo dice lo siguiente. Vamos a continuar viendo lo que es la soberanía de Dios. Y dice lo siguiente el primer párrafo. Dios no puede forzar a nadie a amarlo ni a recibir su regalo de salvación eterna mediante Jesucristo. Y esto es algo bien, bien importante que también nosotros debemos de entender. Como hijos de Dios, que estamos conociendo a este Dios eterno, este Dios de la Biblia, a nuestro Padre Celestial, que dentro de su soberanía, Él nunca va a violar la decisión de las personas. Él nunca va a obligar a nadie que lo ame. Él nunca va a obligar a nadie a que lo acepte a la fuerza. ¿Sí me explico? Eso de que la evangelización entra con sangre, como lo hizo el catolicismo, eso no es de Dios. ¿Me explico? ¿Sí? Dios no entra a la fuerza. ¿Sí? Por eso Dios no entra a través de la religión. ¿Sí? Dios no entra con la espada. Dios no entra de esa forma. Entonces, Dios no puede obligar absolutamente a nadie que lo ame. ¿Sí? Dios no puede obligar absolutamente a nadie, ¿sí? Que le busque. Y eso es algo que en todo hijo de Dios, sobre todo, recordamos un pasaje que Pablo dice, es que hasta él mismo con sus compatriotas, con su familiar que eran judíos, que decía, hasta yo mismo quisiera dar mi propia vida para que ellos pudieran ser salvos. ¿Lo podía hacer? No, porque está establecido que solamente a través de Jesucristo, pero la persona debe de reconocer a Jesucristo como su Señor, como su Salvador. Si la persona no se siente pecadora, no entiende que necesita reconciliarse con Dios,
esa persona jamás va a poder tener o poder pagar su deuda delante de Dios a través de Jesucristo. Y Dios nunca, jamás la va a obligar. Por eso alguna vez dijimos aquí, ¿hay alguien que venga aparte de Jade, que venga obligado aquí? No, ¿sí me explico? Digo Jade, pues porque está chiquita y pues ella no le preguntaron, ¿verdad? Ella viene y ya, hasta aquí. Pero toda persona que viene aquí a la iglesia a congregarse, a nadie se le ha impuesto o que venga por obligación. ¿Sí me explico? Entonces, eso es algo que dentro de la soberanía de Dios la tenemos que entender. Y bueno, y esto, como dice este párrafo, es un acto de libre albedrío del hombre. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 1. Es un pasaje que ya hemos leído constantemente, pero es importante que lo volvamos a repasar para que quede enlazado en nuestro conocimiento con este tema que estamos viendo. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 11 al 13. A mí en lo personal me gusta más como lo dice esta Biblia que la versión 60, que la versión 60 dice, lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Y aquí en esta versión dice de la siguiente forma, vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron, como que es más claro, ¿sí? Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, bueno, quiero pausar. En primera dice que Jesús vino a los de su propio pueblo. ¿Quiénes eran los de su propio pueblo? El pueblo de Israel. Dice, y hasta ellos, ¿quiénes ellos? Lo rechazaron, ¿sí? Hay algo que inclusive nosotros comentamos la semana pasada, es de que el hecho de ser judío es garantía de que sea salvo. No. ¿Sí? El hecho de ser judío no significa que ya tienes, como si fuese de la prepa a la universidad, ¿no? Pase así, ¿cómo dicen? Pase directo. No, no, no. El Señor Jesucristo vino primeramente a su pueblo y ellos en su voluntad, en su libre albedrío, en su libre decisión, dijeron, dice, y hasta ellos lo rechazaron. ¿Sí? Dios hubiera querido que cuando viniera el Señor Jesucristo, su Hijo, ¿quiénes hubieran sido los primeros en aceptar a Jesucristo como mediador? Su pueblo. Dios lo hubiese querido. ¿Dios lo desea? Sí. Dios ama a su pueblo tanto y Dios querría que todo su pueblo fuera salvo, que creyeran en Jesucristo. Sí. ¿El problema está en Dios? No, el problema está en la voluntad de las personas. Si las personas no quieren acercarse a Dios, ¿es culpa de Dios? No, es responsabilidad de cada una de las personas. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, es algo que también nosotros debemos de entender. ¿A qué voy? Recordemos que también quien convence a la persona de pecado, perdón, ¿quién es? El Espíritu Santo, ¿sí? Y yo, claro que yo tengo que estar preparado, tengo que tener, digamos, argumentos que Dios me pueda utilizar de cierta forma, ser un vaso para honra, que Dios me pueda utilizar para, de alguna forma, yo poderle compartir a una persona acerca de la salvación, acerca de la vida eterna en Jesucristo, ¿sí? Y a través de lo que Dios me pueda utilizar, poder convencer a esa persona. ¿Sí me explico? Entonces, muchas veces nos podemos hasta nosotros mismos cargar ciertas culpas que no nos corresponden. ¿A qué me refiero? Si nosotros ya hablamos con una persona una, dos, tres veces de varias formas y esa persona dice no, 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 ¿qué podríamos decir? ¿Que es culpa de nosotros? ¿Que por nuestra culpa esa persona no es salva? No,
¿sí? Es por su voluntad. Si el hombre más espiritual, más santo que ha vivido en la tierra no fue capaz de poder, por decirlo así, humanamente hablando, hacer que todo su pueblo fuese salvo, ¿qué podríamos esperar de nosotros? ¿Sí me explico por qué? Porque no depende de Dios, no depende en sí de nosotros. ¿Sí? Igual el Espíritu Santo puede estar ahí hablando directamente con la persona, tratando de convencerla, pero si la persona dice no, es no. ¿Me expliqué? ¿Sí? ¿Qué ejemplo podemos ver en cuanto a ello? Ahí tenemos a un Judas, ¿sí? Ahí tenemos a los 70 que fueron de dos en dos a predicar el Evangelio. Y al final, ¿dónde quedaron? ¿No fueron los primeros que abandonaron a Jesús? ¿Sí? ¿Dónde está toda esa gente? Entonces, algo que tenemos que entender es eso. Ahora dice aquí, vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron con su propia voluntad. Versículo 12 dice, pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión, de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Entonces, el Señor Jesús vino a los de su propio pueblo, ellos los rechazaron, pero sí hubo personas que tuvieron la convicción, tuvieron la certeza de quién era Jesucristo, y es a ellos a los cuales Dios les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. ¿Todos somos hijos de Dios? No, solamente los que han creído en Jesucristo. ¿Sí me explico? Entonces, algo que también debemos de entender dentro de la soberanía de Dios es de que Dios puede hacer todo lo que Él quiera, y la respuesta es no. Dios no puede cambiar la opinión de una persona sobre él mismo. ¿Sí me explico? Si la persona está empesimismada, si está encaprichada, si está en su terquedad de que no, es que Dios no existe, no, es que Dios no existe, es que Dios no existe, es que cuando Dios ha dado infinidad de pruebas en cuanto a su existencia y la gente sigue diciendo Dios no existe, Dios no la va a compensar de otra forma. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, es algo que tenemos que aprender dentro o lo que es parte de la soberanía de Dios. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Bien. Cuando un individuo escoge responder con fe, recibiendo a Jesús en su vida, se convierte en una nueva criatura, en un nuevo hijo de Dios, tal y como ya lo hemos visto en el texto de Juan. Bien, siguiente párrafo. Dice lo siguiente: aunque la soberanía de Dios es infinita, el uso de su poder está delimitado por sus otros atributos. Características tales como veracidad, ya hemos visto que Dios es verdad, bondad, más adelante vamos a ver la bondad de Dios, fidelidad, más adelante vamos a ver eso, justicia, ya lo hemos visto, y amor también es un atributo que vamos a ver más adelante. Definen cada una de las acciones de Dios. Sí, me estuve deteniendo, pero algo que tenemos que entender es cuando Dios habla en cuanto a su verdad, su bondad, su fidelidad, su justicia, y Dios es amor, todos esos atributos morales de Dios y otros que no apunté aquí, pero que también está en la lista que vamos a exponer en la escuela dominical, todos estos atributos, ninguno se tiene que contraponer el uno con el otro. ¿Sí? Porque en el momento en que se contraponen, entonces ya no estamos hablando del Dios de la Biblia. ¿Sí me explico? Entonces debemos de entender cómo es todos estos atributos van como engranaje uniéndose para poder observar cómo Dios hace o cuando Dios no hace.
¿Sí me explico? Poderlo conocer mejor y poder entender los haceres de Dios. Entonces, como dice aquí, dice, definen cada una de las acciones de Dios. Si un atributo estuviera desproporcionado o exagerado, esto resultaría en un caos a nivel universal. Si se dan cuenta, Dios es la persona más equilibrada que nosotros pudiésemos conocer. ¿Sí? A veces como personas somos o muy emocionales, ¿no? O muy fríos, muy racionales. A veces no tenemos un balance exacto de lo que, de lo que sentimos, de lo que pensamos, de lo que queremos hacer. ¿Sí? Pero Dios sí, Dios sí. Dios pone su justa medida en cada situación y para cada persona conforme, dice, conforme a lo que merece o amerita hacer. ¿Sí? Por eso, para algunas naciones o para muchos, podríamos ver cómo Dios es muy, lo voy a destruir, ¡pras! Y lo destruyo. ¿Sí me explico? Como el caso, digamos, de Sodoma y Gomorra. Pero para el otro lado, todavía les da un chance, una forma de poderlos convencer antes de destruirlo, como en el caso de Nínive, cuando envió a Jonás. ¿Sí? Y todo eso no es que Dios cambie, no, sino todo va en su justo juicio, en su justa medida, conforme a los atributos morales de Dios, en su forma de pensar, en su forma de sentir. ¿Sí estoy siendo claro con esto? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Bien, continuamos. Imaginémonos a un Dios que favoreciera a una persona más que a otra. Dios no favorece a un individuo por su estatus social, nacionalidad o bienes materiales. Siempre, bueno, cuando estuve repasando y estaba haciendo esta clase, siempre me acordaba de una persona que, bueno, era una pastora, ¿sí? Cuando yo apenas estaba aprendiendo, era una pastora y siempre decía, o esposa del pastor, más bien, y decía, es que yo, no sé, es que yo siento que Dios, y decía ella, yo siento que Dios me ama mucho y yo siento que estoy así en el cachetito de mi Señor, así juntitos, juntitos. Dice, yo no sé ustedes dónde estén o qué relación tengan con Dios, pero Dios y yo estamos juntitos, juntitos y así estamos de cachetito, cachetito. Pregunta, ¿esta persona estaría mostrando realmente una madurez espiritual, estaría diciendo algo realmente cierto? A lo mejor sí es mucho emocionalismo lo que ella trataba de decir o trataba de expresar, pero algo que a lo mejor no entiende es de que Dios no tiene ningún favorito para absolutamente con nadie. ¿Sí me explico? Así como Dios no hace acepción de personas, Dios no tiene favoritos y a todos los juzga de la misma forma. ¿Sí? Aún así, nosotros que hemos creído en Jesucristo como medio de salvación, que somos hijos de Dios, si hacemos o permitimos que el pecado gobierne a cierta situación de nuestra vida y caemos en ese pecado, ¿qué nos va a pasar? ¿Recibiremos disciplina de Dios? Sí, sí. ¿Por ser sus hijos no las perdona? No, todo lo contrario. Sí, entonces son las cosas que nosotros tenemos que resaltar. Muy bien. Vamos al libro de Hechos, capítulo 10. En el libro de Hechos, capítulo 10, versículos 34 y 35. Hechos, capítulo 10, versículos 34 y 35. Dice lo siguiente, ¿ya estamos ahí? Dice, entonces Pedro respondió, veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. En cada nación
Él acepta a los que le temen y hacen lo correcto. ¿Sí quedó claro? Veo con claridad que Dios no muestra favoritismos y en cada nación Él acepta a los que temen y hacen lo correcto. Eso es algo que también vemos aquí. En el párrafo mismo dice, en cambio, Dios nos acepta recibiéndonos en una relación justa mediante la fe en Jesucristo. Por eso es de que en Efesios podemos leer que Dios nos ha elegido ¿en quién? En Cristo. Esa es la medida, Cristo. El judío puede ser salvo a través de ¿quién? Jesucristo. El gentil puede ser salvo a través de ¿quién? De Jesucristo. Y todos tenemos la misma medida. Ya lo vimos la semana pasada. Dios solamente ha establecido el único medio de salvación es a través de Jesucristo y nadie va a cambiar esa situación. Nadie va a cambiar los planes de Dios y nadie va a ser justificado de ninguna otra forma. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Todo esto que vemos en cuanto a los atributos morales de Dios tienen que estar en su medida justa y Dios no muestra ningún tipo de favoritismo sobre ninguna persona. ¿Sí? Hay un dicho que muchas veces en las iglesias lo he escuchado, que se acercan con el pastor o con algún hermano que vean muy maduro y dice la gente, a ver hermano, por favor, usted que está más cerca de Dios, le pido que ore por mí. ¿Sí me explico? Entonces ese de, a ver hermano, usted que está más cerca de Dios, ¿será cierto o será verdad? ¿Será cierto o será falso? ¿Cuántas veces nos hemos dicho que luego hasta damos gracias al hermano? Gracias por orar por mí. Ay, ni me acordé yo. Ajá. Ni siquiera he orado. Y ya muchas veces, gracias, se acerca el hermano, eso, ¿no? Gracias por sus oraciones, ya me respondió eso. Hoy se me olvidó ni siquiera orar. Sí, sí, lamentablemente así les ha llegado, ¿va?, a pasar a algunas personas, ¿sí? Pero sí es importante que nosotros entendamos que como Dios no tiene favoritos, Dios escucha las oraciones de todos, ¿sí? Recordamos que el mismo Señor Jesucristo mencionó una narración del fariseo y el pecador, ¿no? ¿Qué hacía el pecador? Bueno, primero, el fariseo, ¿qué decía? Señor, te doy gracias por no ser como los pecadores o como aquel pecador que está allá y gracias por lo que tú me has dado, bla, bla, bla. ¿Sí? ¿Y qué decía el pecador? Hasta a lo lejos, ni se quería acercar, se pegaba en el pecho y le pedía perdón al Señor. Estaba realmente arrepentido de su pecado. Entonces, ¿quién realmente pudiese estar más cerca? Pues realmente no tanto así más cerca, pero sí entender que Dios tanto escucha la oración del fariseo como escucha aquel. Pero la relación de uno u otro es completamente diferente, pero a todos Dios nos escucha. ¿Sí me explico? Y a lo mejor esa persona que dice, hermano, usted que está más cerca de Dios, a lo mejor es la persona a la cual con más contristamiento en su corazón, con más humillación, se puede acercar a Dios a pedirle perdón, que aquel que dice, oh sí, hermana, claro, voy a anotar su petición de oración y voy a orar por usted. ¿Qué le parece mañana? ¿No? O sea, algo así muy arrogante, muy altivo. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, esas son las cosas que también nosotros tenemos que ir eliminando en nuestra forma de pensar. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien. Siguiente párrafo. Por la soberanía de Dios tenemos libre albedrío y somos capaces de elegir y tomar decisiones que moldean nuestras vidas. Aunque no poseemos el poder infinito de Dios, podemos someter nuestros corazones, almas y mentes de manera que concuerden con su santa voluntad.
De esta manera, honramos al Creador y sustentador de todas las cosas, reconociendo que Dios es verdaderamente soberano. Y ahora sí, vamos a la epístola a los Colosenses, capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17. ¿Estamos ahí? Vamos a esperar un momento. ¿Sí? Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17 dice, porque por medio de él, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo todas las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de él y para él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. ¿Sí? Entonces, prácticamente aquí estás diciendo que el Señor Jesucristo, por medio de él, de hecho desde el versículo 15 dice, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación, porque por medio de él Dios creó todo lo que existe en los lugares, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo lo que ya hemos leído en Colosenses capítulo 16 y 17 es lo que dice aquí. De esta manera honramos al Creador y sustentador de todas las cosas, reconociendo que Dios es verdaderamente soberano, ¿sí? Y algo que se nos ha enseñado, que hemos estado aprendiendo, es de que nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a imitar a nuestro Padre Celestial. Sí, ya lo hemos dicho, tal vez yo no pueda imitar en su poder, en su omnisciencia, en su eternidad, pero sí puedo imitarlo en su amor, en su justicia, en los atributos que hemos visto. ¿Sí me explico? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? ¿Vamos bien? Nos veo muy callados, pero bueno, vamos adelante. En nuestra hojita hay una pregunta que dice lo siguiente. Ahora, ¿se hace todo lo que Dios quiere? ¿Sí? Ya hemos entendido y creo que prácticamente hemos avanzado un poquito para contestar esta pregunta. Ahora, entendiendo, porque en un principio yo creo que cuando empezamos a hablar de este tema, decir, dentro de la soberanía de Dios, Dios puede hacer todo lo que Él quiera, y en parte decimos, sí, sí, pero aquí, ahora, parte de lo que ya hemos visto, volvemos a hacer la pregunta, ¿se hace todo lo que Dios quiere? ¿Realmente dentro de su soberanía Dios puede hacer todo lo que a Él le plazca? ¿Qué contestaríamos? Que sí, pero no. O no, pero sí. ¿Sí? Bueno, para responder, vamos a seguir con nuestra hojita. Para responder esta pregunta es necesario hacer una distinción. Aunque la soberanía de Dios y su voluntad es todopoderosa, recibe tres nombres distintos según su peculiar relación a tres clases de objetivos. ¿Sí? Todo depende de la meta, del propósito, del objetivo en el cual se va a establecer la soberanía de Dios, ya sea en la persona o en una situación. ¿Sí me explico? ¿Sí? Todo va a depender de varias cosas. Primero, tenemos lo que es la voluntad de Dios decretiva. ¿Sí? ¿Qué querrá decir eso? No estoy hablando ni vamos a enseñar aquí y ahora, hermanos, vamos a decretar, ¿no? Porque hay una doctrina así que nosotros no creemos en ella,
Dice, y decrétalo, y manifiesta, y decreta que hoy tu vida va a cambiar, ¿no? Y empiezan así a decir, decreta que hoy tú vas a empezar a bajar de peso, ¿no? O decreta que hoy tú vas a ser próspero. Decreta que hoy empezarás a ganar mucho dinero. Y empieza, ¿no? Con ese tipo de... No estamos hablando ni vamos a hablar de ese tipo de decreto, sino es algo quien sí puede hacer decretos y que se cumplen porque Dios los ha hecho, no porque el hombre los ha hecho. ¿Sí vamos bien? Y el único o la única persona que puede decretar algo y que se va a cumplir es ¿quién? Dios. ¿Sí? Bien. Dice, decretiva, si se mira al resultado que Dios deseas conseguir, el cual está garantizado por la eficacia de su poder soberano al que nada se resiste. Vamos a Efesios, creo que ya es, bueno, ahí estábamos en Colosenses, vamos a Efesios capítulo 1, versículos 3 al 5. Ustedes me dicen cuando estén ahí. Efesios capítulo 1, versículos 3 al 5. ¿Listos? Dice lo siguiente: toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. ¿Se dan cuenta? Desde antes de la fundación del mundo, el único que puede hacer decretos eternos y hacer ese tipo de planes es Dios, no el hombre. El hombre no puede decretar absolutamente. Y que yo decreto, y así como los ejemplos burdos que hice un momento, el hombre no puede hacer eso. Dios sí. ¿Sí? Y como Dios sí lo puede hacer y es todopoderoso y es soberano y lo que le place lo hace y lo lleva hasta el cumplimiento, se cumple porque se cumple. ¿Me explico? ¿Sí? Por eso se le llama esta voluntad decretiva de Dios, porque él decreta y lo hace. Ahora, aquí en el versículo 5, creo que es el que resume la idea de este texto. Dice, y Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia. Él quiso que cada uno de los que creyéramos en Jesucristo como medio de salvación no fuéramos meramente ¿qué? Súbditos, ¿sí? Creación nada más, sino que fuéramos ¿qué? Sus hijos. No vio a los chimpancés, no vio a los perros, no vio a los gatos, no vio a las ballenas, no vio a los delfines, ¿no? Imagínense, Dios decidiendo que solamente iba a salvar a los delfines. ¿Y nosotros? ¿Sí? Pero Dios solamente decidió que el ser humano, quienes aceptaran a Jesucristo como medio de salvación, iban a pasar de ser criaturas a ser miembros de su familia, acercándonos a sí mismo por medio de Jesucristo. Y algo creo que es bello de parte de Dios es que dice, eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. ¿Sí? Que Adán y Eva pecó. Ok, está bien. Pecaron.
que en Génesis capítulo 6 tuvo Dios que mandar un diluvio para limpiar toda la humanidad y solamente Noé y su familia pudiesen rescatar. Ok, está bien, ¿sí? Etcétera. Y así podemos pasar de generación en generación y llegar hasta nosotros. No importa lo que haya pasado en la historia, no importa las personas que hayan muerto, las personas que hayan vivido, las personas que se han acercado a Dios, las personas que se han alejado de Dios. Lo importante es de que ahora nosotros, por la gracia de Dios, y que nosotros, gracias a que tuvimos la conciencia y el razonamiento de entender que necesitábamos acercarnos a Dios, es de que ahora nos podemos llamar hijos de Dios. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, es algo, como dice aquí, que le dio gran gusto hacerlo. ¿Sí? Le dio gusto a Dios que Mari fuera su hija. Le dio gusto a Dios que Francisco fuera su hijo. Joab, así, y cada uno de nosotros. ¿Sí? Le dio gran gusto. Y creo que también esa es una gran responsabilidad que nosotros debemos de tener. El que yo realmente, o sea, si realmente entiendo y comprendo la voluntad y el sentir de Dios y decir, o sea, ¿cómo es que a Dios le complace y siente gusto y emoción? ¿No? Y le agrada que yo sea su hijo. Sí, pero si yo me comporto realmente como su hijo, pues estará mayormente gustoso, ¿sí? Pero si yo me empiezo a desbalagar, ¿sí? Como hijo, le traeríamos sufrimiento, ¿no? Y normalmente, como hijos, muchas veces queremos complacer a los padres, ¿no? Y a veces, muchas veces complacemos o queremos complacer a padres biológicos que honestamente muchas veces ni se lo merecen. ¿Me explico? No se merecen, ¿sí? Esa honra, ¿no? Por decirlo de una forma, ¿sí? Pero Dios, nuestro Padre Celestial, es completamente diferente, ¿sí? Es completamente diferente y yo creo que con Él es con el que primeramente tenemos que agradarle en todo, complacerlo en todo. Nuestra vida que está en sus manos en la totalidad. ¿Sí me explico? Por quererle agradar. Y que así, desde el mismo momento en que vio en nosotros agrado el salvarnos, así nosotros con agrado vivamos para Él. ¿Sí me expliqué? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿Hasta aquí? ¿No? Continuamos. Vamos a Epístola a los Hebreos. Hebreos capítulo 10, versículos del 3 en adelante. ¿Estamos ahí? Vamos a esperar un momento. Yep. Hebreos capítulo 10, versículos 3 en adelante dice, pero en realidad esos sacrificios les recordaban sus pecados año tras año, pues no es posible que la sangre de los toros y las cabras quite los pecados. Por eso cuando Cristo vino al mundo, le dijo a Dios, no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. No te agradaron las ofrendas quemadas ni otras ofrendas por el pecado. Luego dije, aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Primero Cristo dijo, no quisiste sacrificios de animales, ni ofrendas por el pecado, ni ofrendas quemadas, ni otras ofrendas por el pecado. Tampoco te agradaron todas esas ofrendas, aun cuando la ley de Moisés las exige. Luego dijo,
aquí estoy. ¿Quién dijo? Jesús dice, aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad. Él anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia, pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. Algo y otra vez lo repetimos con base a este texto, es que Dios ha decretado que solamente el sacrificio de Jesucristo es lo único que puede pagar mi deuda y mi pecado delante de Dios. ¿Sí? ¿Esto con qué propósito? Para quitar todos los sacrificios de la antigüedad y establecer un único sacrificio y un único pacto, un nuevo pacto. ¿Cuál es? Jesucristo en la cruz pagando mis pecados. Ya no necesitamos hacer más sacrificios, ya no necesitamos más sacrificios de los animales. ¿Sí? Lo que necesitamos es entender que Jesucristo en la cruz es la paga por mi pecado. Si yo no entiendo, si yo no acepto lo que Jesucristo hace en la cruz por mí en la cruz, yo estoy perdido y no, mi pecado no es pagado ante Dios. Pero si yo creo fielmente, firmemente, y estoy completamente convencido que lo que hizo Jesucristo en la cruz por mí es suficiente para pagar mi deuda delante de Dios, eso basta para yo ser salvo. ¿Sí me explico? Eso basta para que Dios me perdone. La semana pasada hacíamos una ilustración de aquel del hijo, ¿no? Que es entregado por el Padre. Entonces es importante que nosotros veamos que Dios ve a su Hijo Jesús como su Hijo y que cualquiera que desprecie la sangre derramada de Jesucristo en la cruz, simplemente la ira, el enojo de Dios está sobre esa persona. Pero lo que Dios ha decretado en cuanto a, otra vez versículo 10, pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. También algo que debemos de entender aquí es que por eso cuando realmente he creído en Jesucristo como medio de salvación, solamente creo en Él una sola vez y para siempre. ¿Sí? Y de aquellos que hablan acerca de que la salvación se pierde, imagínense, yo acepto a Cristo. Según pecó, pierdo la salvación. Ok, entonces ya estoy perdido. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Otra vez aceptar a Jesús. Otra vez peco. Otra vez pierdo la salvación. Si quiero ser salvo, ¿qué tengo que hacer? Otra vez. ¿Sí se dan cuenta? Es burdo ese pensamiento. No puede ser posible. ¿Sí? Entonces, una persona que realmente ha recibido a Jesucristo como único medio de salvación, lo acepta una sola vez y para siempre. Si andas en cosas malas que no tienes que andar haciendo y dices que eres cristiano y andas en lo malo, entonces a lo mejor no eres hijo de Dios. A lo mejor no has entendido la salvación. A lo mejor no has comprendido el mensaje de salvación en tu vida. No has entendido lo que Dios hizo por ti en la cruz. ¿Me explico? Sí, es importante que nosotros tengamos bien claro lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. No es por religiosidad, no estamos aquí porque somos una religión, no estamos aquí porque somos un grupo sectario, no estamos aquí pues porque mis papás me traen o porque pues estaba cerca, porque no tengo nada que hacer. Como no hay fútbol, pues vengo aquí, ¿no? Los domingos. No, estamos aquí porque hemos creído y somos parte de la familia de Dios. ¿Me explico? Eso es algo que tenemos que tener o ser muy conscientes de lo que hemos hecho. ¿Realmente hemos creído o no? Pero es solamente una sola vez y para siempre. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí?
Adelante. En relación a ese, bueno, a esta doctrina de hay muchas, es como dicen, ¿no? Hay unas iglesias que piden que se pierda la salvación. Y ahí hay otros que, bueno, ¿cómo decirlo? Como dice, ¿no? Si tú pecas, se plantea esta pregunta: ¿el cristiano después de ser salvo puede pecar? O sea, ¿Te preguntó? sí, el cristiano, porque es lo que dice, el cristiano después de ser salvo, Ajá. ¿sigue pecando? Vamos a 1 de Juan. Capítulo 1. Sí, 1 de Juan, capítulo 1, versículo 8 en adelante. Dice, si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Esto, bueno, Juan lo empieza a decir en cuanto a que la gente dice, no, es que nadie tiene pecado, etcétera, etcétera. Ok. Versículo 9 dice, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para la palabra en nuestros corazones. Pero en el capítulo 2, versículo 1 dice, esto habla acerca de lo que mencioné ahorita anteriormente, de las personas que dicen, no somos pecadores, no tenemos pecado. ¿Sí? En el capítulo 2, versículo 1 en adelante dice, mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo. Él es verdaderamente justo. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Y 3, podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandatos, si alguien afirma, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero ahora, creo que este texto responde, ¿un cristiano puede llegar a pecar? Sí, ¿sí? ¿Y cuál es su situación? ¿Pierde su salvación? Según aquí Juan, no. Simplemente cometes pecado, tu relación con Dios pues no está bien por el pecado y como dice aquí, pero estas cosas, dice, estas cosas les escribo para que no pequen. Si alguno peca, tenemos abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. ¿Sí? El detalle es de que cuando una persona, un cristiano, comete o puede llegar a cometer un pecado, ¿sí? Ciertamente hay debilidades, ¿sí? Ciertamente hay cosas, no hay maduras en la persona y cae en ciertas situaciones de pecado, ¿sí? Pero aún así Dios lo perdona. No pierde su salvación, sino lo perdona, ¿sí? Si nuevamente le pide perdón a Dios a través de Jesucristo, ¿sí? Sí estoy siendo claro, ¿sí? Pero una persona que no es hija de Dios es una persona que va a pecar y va a pecar. Y una diferencia que muchas veces hace, ay no, ahorita se me fue este texto, que se goza una persona, un verdadero no hijo de Dios, dice, se goza en el pecado, ¿sí? Pero un verdadero creyente, lo hace sentir mal el pecado, ¿sí me explico? Entonces, esa es la gran diferencia, porque el Espíritu Santo también trabaja en nosotros, ¿sí? Y nos
reprende y nos habla. De hecho, creo que en Juan también, en el capítulo 3, 3:19, de primera de Juan, capítulo 3, 19 en adelante, ya estamos ahí, dice, nuestras acciones demostrarán que pertenecemos a la verdad. Entonces estaremos confiados cuando estemos delante de Dios. Aún si nos sentimos culpables, Dios es superior a nuestros sentimientos y Él lo sabe todo. Queridos amigos, si no nos sentimos culpables, podemos acercarnos a Dios con plena confianza y recibiremos de Él todo lo que le pidamos porque le obedecemos y hacemos las cosas que le agradan. ¿Sí? Y después de ahí nos saltamos al versículo 24, dice, los que obedecen los mandamientos de Dios permanecen en comunión con Él y Él permanece en comunión con ellos. Y sabemos que Él vive en nosotros porque el Espíritu que nos dio vive en nosotros. Bueno, más. Bueno, creo que no sé si más o menos. Bueno, no más o menos, sino, pero a Sí, ver. bueno, en este sentido, sí, bueno, sí estamos claros que el cristiano, no es bien la pregunta, pues sí, o sea, sigue pecando, ¿no? No es perfecto. O sea, sabemos que el pecado no es algo así como de, ay, ya pequé, o sin querer queriendo, como dice el chavo, ¿no? Ajá. Ya pequé, ¿no? Porque hay un proceso, ¿no? Incluso aquí en la misma Biblia lo dice, ¿no? Que surge del corazón y lo vas macabrelando en tu mente y da luz al pecado, ¿no? Así es un proceso, no es algo así como de, ay, lo hice y ni siquiera me di cuenta, ¿no? Ajá. Es así. Como dice, ¿no? Hay el espíritu se contristece, ¿no? En nosotros. Más que nada lo pregunto porque, un ejemplo, platicando con un amigo, ¿no? Que también es cristiano, bueno, él tiene problemas todavía con el alcohol. Entonces, me decía, no, pues yo sé que el tomar está mal, o el tomar está mal, más sin en cambio, pues me cuesta mucho dejarlo, no, sí. Pues sí, o sea, está batallando con eso. Aquí podemos ver que está practicando el pecado, ¿no? Que lo está cometiendo. Él trata de dejarlo, no puede, pero lo que usted decía, pues si lo sigue practicando, tal vez no es hijo de Dios, ¿no? Pero en ese sentido, él dice, no, bueno, incluso está con su esposa, estábamos ahí hablando, y decía, no, pero yo sé que he puesto mi confianza en Cristo y yo estoy seguro de que soy un hijo de Él. Pues lo acepté y creo, sé cuál es el camino, sé que Él es el único camino. Sí. Pero más sin en cambio no puedo dejar esto. O se me cuesta mucho trabajo. Yo en lo personal, pues decía, yo no sé su corazón, yo no sé cuál es su forma de pensar, no puedo decir, pues si eres un hijo de Dios o no eres un hijo de Dios, simplemente, pues Dios sabe, ¿no? En ese sentido, en base a la Biblia, cuál sería como alguna respuesta? Aquí en mismo capítulo 2 dice, mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. ¿Sí? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida ya como hijos de Dios? No pecar. ¿Sí?
no pecar. Cuando, en el caso del alcohol, cuando una persona, desde que empieza las primeras gotas o sorbos pasar por su garganta, ¿qué sentirá? ¿Pecado? ¿Se sentirá mal o sentirá placer? Placer, ¿no? Sí. Entonces se complace en esa acción. Y al complacerse en esa acción, se está gozando en el pecado. ¿Sí me explico? Porque también tristemente se ha llegado al punto de decir, el alcoholismo no es pecado, es una enfermedad. ¿Sí? Hay que entender a las personas porque están enfermas y no pueden luchar. Yo he conocido gente que ha sido alcohólica, viene a los pies de Cristo y en el momento en que aceptan a Jesucristo, fue la última vez que tomaron. Dios hizo una transformación en su vida. ¿Sí? Dios trabajó en ellos. Y como lo veíamos, Dios hará algunos sí y algunos no. No, a todos. Pero cuando la persona entendió lo que es Jesucristo en su vida, cuando la persona entendió lo que Dios, lo que Cristo pagó por nosotros, lo que sufrió, etcétera, la persona lo debe de entender y decir, ya mi cuerpo, mi ser, mi mente, no es para mí, sino para Dios. ¿Sí? No sé si soy claro. Podría yo ser algo tajante, ¿sí? Pero no se le puede dar cabida al pecado en nuestras vidas, porque el propósito es este. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Juan está diciendo, bueno, tantito, ¿no? Y si alguien luchando lo llega a hacer, entonces, abogado tenemos. Pero ya luchaste, ¿sí? Pero ¿qué iba a decir, hermano? Sí, bueno, en el sentido del alcohol, ¿no? Pero así como le decía, del proceso del pecado. En este caso es el alcohol, ¿no? Ajá. Una persona que está batallando con el enojo, con, no sé, con cualquier cosa. No es un proceso de, ay, ya lo hice, sino no es algo que, ay, me caí y ya, ¿no? Pero es como un proceso, o sea, vemos el proceso del pecado. Creo que cualquier persona que peque, sea cual sea el pecado, es un proceso, ¿sí? Cometió un proceso. Así entonces, se puede decir que en este caso del proceso del pecado del alcohol, hay ¿cómo se llama? Como digo ustedes, no hay placer en hacerlo, pero en otros se puede decir que también es lo mismo, como por decir o por qué hacerlo, ¿no? También, si no es placentero el pecado, ¿por qué lo haces? Creo que, como también dice, ¿no? El pecado es agradable, ¿no? Al cuerpo. Ajá. Pero si no, no lo seguiré haciendo. Ajá. Es sí. Como, es parte del pecado, ¿no? Es parte de... Sí, sí, sí. Si lo estoy escuchando es que quiero una cita. Quería dar otra cita. Sí, claro que hay un proceso, ¿no? Pero hay algunas cosas que recordemos que también en Romanos dice que cuando yo conocí que esto era pecado, pues ya el pecado vivió en mí, entonces ya me di cuenta que era pecado. Entonces yo puedo estar haciendo cosas que no sé que son pecado, como dice, como soy muy iracundo o hasta mentiroso, etcétera, que todo eso es pecado, pero hasta que en una enseñanza o no se le o hasta que no se le confronta a la persona y decir, mira, es que eso que estás haciendo está mal. ¿Sí? Entonces la gente dice, caray, no sabía.
¿sí? Y cambia, ¿sí me explico? Pero si dice, ok, pero simplemente dice, no, pues yo soy así, o sea, yo así ya soy, y pues casi casi dice, pues acostúmbrense ustedes a que sea yo así, iracundo, hable fuerte, grosero, pedante, pero somos hermanos en Cristo, ¿no? Acéptenme como soy yo. Pues no, ¿sí me explico? La persona tiene que ir cambiando y transformando su forma de pensar, su forma de vivir conforme a la voluntad de Dios, ¿sí? Somos una nueva criatura. Entonces, ¿cuál nueva criatura vamos a hacer si seguimos haciendo las mismas cosas o dejamos que el pecado nos siga gobernando? ¿Sí me expliqué? Entonces no está como tal, cuando uno cree en Cristo, va a seguir pecando, pero si uno no se siente mal por el pecado, supone, y va a decir que ya está mal. Mientras que uno siga peleando por dejar de pecar, se puede decir que está bien. Si deja de pelear por dejar de pecar, ya es cuando hay que preocuparse, ¿no? Es como decir, soy un fornicario y creo en Cristo, pero sigo fornicando. Ya, bueno, pues, sí, ya creo en Cristo, o sea, eso está mal. Así es. Pero si está peleando, batallando por eso, es una lucha interna, ¿no? Porque el fin es dejar de pecar. Sí, y de hecho muchos de los reformadores, que yo estoy un tanto mucho en contra de la teología reformadora y de algunos reformadores como Martín Lutero, Calvino, Zwingli, etcétera, etcétera, etcétera. Como ellos entendían la salvación de Dios de que es para siempre y que Dios estableció, tú ya vas a ser salvo y pues nunca, siempre, ¿no? Siempre salvo. De ahí la frase, salvo, siempre salvo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacían ellos? Pues entonces puedo hacer de mi vida como yo quiera, ¿sí? Y muchos de esos reformadores, inclusive, no sé quién, no recuerdo si Lutero, no recuerdo bien, que inclusive decía, porque él era muy promiscuo, ¿sí? Era tan promiscuo que le decía a Dios, según en sus oraciones, en sus cartas, decía, Señor, pues me gustaría que ya vinieras, ¿sí? Dice, pero todavía no. ¿Por qué? Porque él seguía en su vida de promiscuidad. ¿Sí me explico? O está, por ejemplo, hay algunos que así me sorprenden de pastores, bueno, en Estados Unidos hay uno que estaba dando el plan de salvación, lo ponían así como comercial, dar el plan de salvación y así con su pipa. Y el Señor te ama y Cristo y todo, y fumando su pipa. ¿Sí? Entonces dices, ¿y eso por qué? O sea, no están dando como que un testimonio realmente de un cambio de vida. Siguen haciendo lo mismo. ¿Sí me explico? Pero aquí no me interesa lo que digan esos teólogos, no me interesa lo que digan pastores o lo que sea. A mí lo que me interesa es lo que ha sido inspirado y lo que aquí Juan, el apóstol Juan dice, mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. ¿Sí? Y si alguno, dice, y si alguno peca, tenemos abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Si nosotros vamos a Hebreos capítulo 12 y vemos cómo Dios nos ha recibido como hijos y si hacemos algo mal, ¿qué es lo que pasa? Dios nos disciplina como hijos, me explico, ¿sí? Entonces, no podemos decir que no va a pasar nada, o que, pues al fin de cabo sí, ya soy salvo y siempre salvo y haga lo que haga, no me va a pasar nada. Cuidado, ¿sí? Porque si estamos buscando o diciendo que tenemos una licencia para pecar, ahí cuidado porque ya nos estamos gozando de las cosas malas que estamos haciendo y no son propias de un hijo de Dios. ¿Sí me explico? Y por ahí había, a ver, creo que, sí,
Colosenses. A ver, vamos a Colosenses. Colosenses capítulo 4. ¿Estamos ahí? Colosenses capítulo 4, versículos del 17 en adelante. Dice, con la autoridad del Señor digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos, tienen la mente llena de obscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Y 25, así que dejen de decir mentiras, digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes los oigan. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Libérense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. No sé si este texto haya respondido las preguntas que usted hizo. Sí, más o menos, pero también es que te comento porque bueno, también en la iglesia donde estábamos tuvimos una enseñanza donde decían de las dos naturalezas que viven en nosotros, ¿no? Ajá. Entonces, si bien es cierto que cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, también es cierto que seguimos en esta carne. Y bueno, en este tiempo nos enseñaban lo de aquí de Romanos. Romanos capítulo 7, donde habla acerca de que lo bueno que quiero hacer no lo hago, pero hago lo malo que no quiero hacer. Así las dos naturalezas. Pero ¿qué crees, hermano? Que tristemente se enseña que se le da más auge a que, pues ya ven, tenemos la naturaleza pecaminosa y pues ni modo. Ahora sí, la tenemos y, ok, hermano, está bien. Sí, pecó otra vez. Ok, hermano, ok. Ok, pecas, ok, hermano, otra vez. Sí, al fin tenemos. Lo hablan más para justificarlo que alejar al cristiano del pecado. ¿Sí me explico? Y tristemente muchas veces se enseña eso. ¿Cómo voy a
buscar en la Biblia cosas con las cuales yo pueda justificar mi pecado. Pero entonces, Y eso no es válido. estaría mal. Romanos 7. Romanos 7 está entre Romanos capítulo, sí, perdón, entre Romanos capítulo 6 y Romanos capítulo 8, y Romanos capítulo 7 es un sándwich. Si nosotros vamos, es más, vamos a Romanos capítulo 6, válgame la rebusnancia, como dirían unos. En Romanos capítulo 6 dice lo siguiente. Romanos capítulo 6, versículos del 3 en adelante dice, ¿o acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo, y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podremos vivir una vida ¿qué? Nueva. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados con Él. Sabemos que nuestro antiguo, etcétera. Versículo 7. Pues cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo aquí en Romanos capítulo 6? El cristiano fue liberado ¿de qué? Del pecado. Después dice, y 8, y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Estamos seguros de eso, porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. De ahí nos saltamos versículo 11. Así que también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. 12. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. 13. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios porque antes estaban muertos, etc. Después dice, así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. 14. El pecado ya no es más su amo porque ustedes ya no viven bajo la exigencia de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Versículo de ahí nos saltamos al 16 al final, dice, uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva una vida recta. Después 17 dice, antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios, ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y les han hecho y se han hecho esclavos de la vida recta. Después de ahí nos saltamos al versículo 23, dice, pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Recordemos el contexto. Acabamos de leer Romanos capítulo 6, en donde habla acerca de qué opinión tuvo. Lo mismo casi lo que dice en Colosenses. ¿Un cristiano debe de ser sometido y ser esclavizado al pecado? Pregunto. No. Llegamos a Romanos capítulo 7 y dice lo siguiente. Ahora bien, amados hermanos, ustedes que conocen la ley, ¿no saben que la ley se aplica solo mientras una persona está viva? Por ejemplo, cuando una mujer se casa, la ley se une, dice, por lo tanto, habla acerca de esto de la mujer que está sometida a la ley, etcétera, etcétera, y el poder de la ley, etcétera, dice, y como resultado podemos producir una cosecha, vieja naturaleza, los deseos pecaminosos y la ley desesperada de los malos, permítame la ley porque en ella no estamos, y habla acerca, el tema es en cuanto que ya no estamos sometidos a la ley, sino bajo la gracia. Llegamos al versículo 7 y después dice, ¿acaso, ahora bien, acaso, 14, sí es cierto, dice, por lo tanto,
Por lo tanto, dice, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en, dice, el problema, dice, está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Realmente no me entiendo a mí mismo porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con lo que la ley es buena. Entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino que el pecado que vive en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si lo hago, lo que no quiero hacer, realmente eso no soy yo, sino el que hace lo que está mal, etcétera, sino que el pecado vive en mí. De acuerdo al siguiente principio de vida. Ahora, tenemos que recordar aquí el personaje de Romanos capítulo 7, al que está exponiendo aquí Pablo, es una persona, ¿qué crees? No cristiana. ¿En qué momento la persona de Romanos capítulo 7 está buscando al Espíritu Santo? En Romanos capítulo 6, Pablo ya habló acerca de que el Espíritu Santo está en nosotros, ¿sí? Y está hablando acerca de que no somos esclavos al pecado. Pero ¿qué es, cómo comienza? ¿Cuál es el contexto? Empieza Romanos capítulo 7 acerca, y la ley es una mujer está sometida bajo su marido, y empieza a hablar en cuanto a esa del tema de la ley, ¿sí? De hecho, versículo 13 del capítulo 13 dice, pero ¿cómo puede ser acaso la ley es buena? ¿Provocó mi muerte? Por supuesto que no. El pecado usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte. Por eso podemos ver qué terrible es el pecado. Se vale de dos buenos mandatos de Dios para lograr sus propios fines malvados. Y 14 dice, por lo tanto, el problema no está en la ley. ¿Sí? ¿Cuál es el tema? La ley. ¿Sí? Lo que hace la ley. ¿Quiénes son los que están sometidos bajo la ley? Los judíos, ok. Porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí, porque soy demasiado, ¿qué? Humano. ¿Sí? La persona que está, o la cual Pablo está ilustrando, está hablando acerca de una persona que solamente conoce la ley, pero que no conoce al Espíritu Santo y no conoce nada de lo que es Jesucristo. Es por eso que esta persona sin Dios, esta persona sin el Espíritu Santo, se encuentra con este problema y dice que el problema está en mí porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Realmente no me he entendido a mí mismo porque, etcétera, etcétera, todo lo que hemos hablado. Y después, ¿qué pasa? Por eso decía que Romanos capítulo 7 es un sándwich que está, otra vez, entre Romanos capítulo 7 está entre Romanos capítulo 6 y Romanos capítulo 8. Porque en Romanos capítulo 8 dice, ¿cómo comienza Romanos capítulo 8? Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús, porque ustedes pertenecen a Él. El poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder, ¿qué? Del pecado. Si recordamos lo que leímos en Romanos capítulo 6, ¿qué es lo que dice? ¿El cristiano tiene que estar sometido al pecado? No. ¿Sí? Romanos capítulo 8, ¿qué dice? ¿El cristiano tiene que estar sometido al pecado? No. Entonces, ¿quién es la persona de Romanos capítulo 7? No es un cristiano. Perdón, pero bueno, eso sí se puede entender así, ¿no? Pero no sé, la verdad, sinceramente creo que Pablo claramente está hablando acerca de él mismo, porque dice, o sea, no es, bueno, respeto la doctrina, ¿no? La postura. La postura, pero bueno, sinceramente cuando la leo, está hablando Pablo de sí mismo, no está hablando de una persona ajena, no está hablando está hablando de él.
Bueno, porque aquí dice, habla de mí mismo, o sea, Ajá. no habla de alguien ficticio, habla de él. Entonces, si Pablo está diciendo eso, pues es algo, se puede entender, ¿no? Porque así, en cierto punto se puede entender que sería lógico, ¿no? Lógico que no estuviera hablando de él, porque en el 6 dice todo lo contrario, ¿no? Que no va a ser, que no es el esclavo del pecado, que no debe ser el esclavo del pecado. Pero en el 7 ya dice que él mismo es esclavo del pecado. Y en el 8 ya vuelve a decir otra cosa. Entonces, es por eso, al menos, bueno, en mi percepción sí está un poco complicado y creo que a lo mejor también por eso se han hecho muchas enseñanzas y muchas doctrinas acerca de eso, porque se entiende claro, bueno, hasta cierto punto se entiende que claramente está hablando Pablo de sí mismo. Es que se predica más de Romanos capítulo 7 porque es más fácil justificar mi pecado y decir, es que soy débil, es que véanme, cómo lucho, etcétera. Vean, lo bueno que yo quiero hacer no lo puedo hacer y lo malo que no quiero hacer, eso lo hago. Es más fácil justificar el pecado de las personas. Pero a ver, ¿pero por qué no predican más de Romanos capítulo 6? O de Romanos capítulo 8, donde dicen que no, tú como hijo de Dios, como cristiano, porque el Espíritu Santo está en ti, ya no tienes que someterte al pecado, ¿sí? O sea, si tú lees honestamente la persona de Romanos capítulo 7 y la persona que habla Romanos capítulo 6 y Romanos capítulo 8 son completamente diferentes y no pueden ser que los cristianos podamos vivir dos vertientes, ¿no? Soy de los cristianos pecadores y soy de los cristianos santos. No podemos vivir de esa forma, ¿sí? Y de hecho, otra vez dice, ahora, otra vez, hay ciertos detalles de Romanos capítulo 7, dice, el problema está en mí, dice, bueno, otra vez, por lo tanto el problema no está con la ley, sigue hablando, o sea, el contexto es lo que él está explicando en cuanto al tema de la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. O sea, no puede estar Pablo diciendo soy un esclavo del pecado cuando en Romanos capítulo 6 está diciendo 6:13, no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no es más su amo porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven la libertad de la gracia de Dios. ¿Sí? Entonces, no podemos estar hablando de que Pablo se está refiriendo a sí mismo en dos formas diferentes. Sí, y hasta en el versículo 15, ¿no? Concluye la idea diciendo, ahora bien, ¿eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley? Su conclusión es, claro que no. No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer. Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a la vida eterna. Así es. Y capítulo 7 también, versículo 9, ¿no? Hubo un tiempo en el que viví sin entender la ley, sin embargo, cuando aprendí, por ejemplo, el mandamiento de no judiciar, el poder del pecado cobró vida. Ahí se refiere desde antes, ¿no? Sí, está dando esa ilustración de una persona antes de Cristo, ¿sí? Que es la persona de Romanos capítulo 7, ¿sí? No es un cristiano, no es Pablo, ¿sí? Y algo que dice, pero, versículo 16, pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que soy de acuerdo con lo que la ley es buena. Entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Pero en Romanos capítulo 6 me dice que ya no tengo que ver nada con el pecado. Si me explico, no podemos estar hablando de la misma persona. Y 18, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Dice naturaleza pecaminosa. Y si nosotros recordamos lo que leímos anteriormente en Colosenses,
Romanos 6, 7 otra vez dice, pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado, y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Estamos seguros de eso porque Cristo fue levantado, bueno, de los muertos. Después dice 10, cuando Él murió, murió una sola vez a fin de quebrar el poder del pecado, pero ahora que Él vive, vive para la gloria de Dios. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. No puede ser que lo que está diciendo aquí en Romanos capítulo 6, versículo 11, donde dice que deberían considerarse muertos al pecado y vivos para Dios, diga aquí, entonces yo no soy yo el que hace el mal, regresando a Romanos capítulo 7, sino que el pecado vive en mí. Pero, si me explico, pero si dice que entonces ya está muerto al pecado, se supone que ya no pecaría. Más sin en cambio vemos que sí siguen pecando, porque dice que si pecas, abogado tienes con el Padre. Así es, lo acabamos de leer en Juan. Sí siguen pecando, lo que hemos visto. O sea, sí siguen pecando, más sin en cambio aquí dice que lo que no quiere hacer, eso hace. Tal vez se puede ver que hay una decisión de querer cambiar, ¿no? De querer cambiar y bueno, si nos apegamos mucho también a lo que sería el 6, entonces diríamos que ya no pecan, que ya no seguirían pecando, que ya no son esclavos del pecado. Bueno, como se está refiriendo a una persona sin el Espíritu Santo, sin Cristo, es por eso que esta persona tiene esta forma de pensar. Porque aquí en Romanos capítulo 7, otra vez repito, no veo que la persona diga, si tú dijeras, cuando estoy débil o cuando estoy pecando, o le pido a Dios o les pido al Espíritu Santo que me ayude, aquí nunca vemos a esta persona que busca la ayuda de Dios. Simplemente está sometido bajo la ley. Cuando una persona no conoce a Cristo y está sometido bajo la ley, ese siempre va a ser su pensamiento. ¿Sí? Y Dios no está, y mucho menos el Espíritu Santo, como ya lo hemos visto, como nos lo explica claramente en Romanos capítulo 6, lo que leímos hace rato en Juan, lo que leímos en Colosenses. ¿Sí? De hecho, en Colosenses, ¿qué es lo que habla? Acerca de las personas que se gozan en el pecado, pues están en el pecado. Y ya no debe de haber ese gozo en las personas en cuanto al pecado. Creo que más bien radica en eso, ¿no? O sea, es el hecho de, sí van a seguir pecando, pero no con la intención de decir, pues ya pequé, pero tengo abogado en Cristo. Es el simple hecho de decir. Creo que, bueno, así como dices, ¿no? Si en ese punto nos basamos, sería que dice, soy un pobre desgraciado, ¿quién me libertará de esta vida dominada por pecado, ¿no? Muerte. Dice... Y después, fíjate, en el capítulo 7, versículo 25, dice, gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. Y enlazamos el 8. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida a los que ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Un cristiano es liberado del pecado, pero una persona que todavía tiene la mente sin Cristo, todavía sometida a la ley, que la ley supuestamente lo orienta a lo que es pecado, lo que no es pecado, hasta ahí llega, porque quiere hacer las cosas, pero no lo puede hacer, porque solamente está sometido a la ley. Pero cuando ya viene el Espíritu Santo a su vida, y como dice aquí, la respuesta está en Cristo nuestro Señor, entonces esa mente pecaminosa que yo tengo bajo la ley es transformada ahora en Cristo Jesús. ¿Sí me expliqué? ¿Sí? ¿Qué iba a comentar? Sí, era justo eso que decía, o sea, todo el 7 habla de cómo se vivía con la ley sin el Espíritu Santo. No podíamos hacer nada, no lográbamos llegar a nada, no era, nadie la pudo cumplir al 100%. Sin embargo, era la que dirigía y hacía consciente de pecado. Sí. Ajá, y por eso precisamente en el 24 dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?
porque seguimos en este cuerpo y va a haber luchas. Pero bueno, yo hice una anotación hace tiempo cuando leía y lo puse, el pecado dejó de ser nuestro dueño para ser nuestro enemigo. Jesucristo nos liberó del pecado y no hay condenación, sino hay una justificación. Pues al final, sí, estamos en este cuerpo de muerte, como dice aquí, ¿no? Y seguiremos batallando, pero no somos esclavos del pecado, como decía uno, ¿no? O sea, no podemos justificar todas nuestras cosas, porque, ay, es que, pues yo todavía puedo pecar, o es que yo estoy en este cuerpo, ¿no? Nosotros día con día tenemos que ser pues más como Jesucristo, ¿no? Y por eso dice que ya no somos más esclavos del pecado, no somos sus esclavos, ya no nos tiene como nuestro... A su merced. Ajá, ya no es nuestro dueño, ya Sí. no, porque Jesucristo ya pagó por nosotros. Sí estamos en un mundo donde todavía hay muchas cosas y vamos a fallar, pero no es nuestro dueño es Jesucristo. Así es. Sí, no, entonces, bueno, yo lo que entiendo, Gracias. así como explican, sería que obviamente con el pecado, como dice, ¿no? La paga del pecado es muerte, es la condenación. Y de eso, por eso vino Cristo. Por eso vino Cristo a redimirnos, ¿no? Con su sangre. No por el hecho de tus obras, sino por Cristo. Más sin en cambio, Sí. aún seas o no seas cristiano, puedes seguir pecando. O sea, no por una, no es como dicen, no que te deleites en el pecado, más sin en cambio lo vas a seguir haciendo. O sea, quieras o no quieras, lo vas a seguir haciendo. El objetivo de dentro de ti es no hacerlo, pero lo vas a hacer. Y no es algo así también, si lo enlazamos con el proceso del pecado, hasta cierto punto también no estarías así como, ay, pues ya fallé y me caí y ya, ¿no? Sino cuando fallaste también hubo un proceso de ese pecado. Sí, creo que un gran ejemplo que nosotros podríamos ver en ese tipo de vida, por ejemplo, es David. O sea, David cuántas veces pecó, infinidad de veces, pero aún así era un hombre conforme al corazón de Dios. O sea, la gran diferencia es de el gozo que tienes y el placer que tienes y el disfrutar al hacer las maldades. Sí, maquinar. Vivir en eso, ¿no? Ajá, exactamente. Yo soy cristiano, yo ya, ¿no? Y yo puedo vivir como yo quiera, al fin yo ya estoy justificado. Entonces eso no, porque dice también Pablo que cada quien valore si realmente es salvo, ¿no? Así es. Entonces, pero sí es muy diferente porque, y David seguía la ley y amaba a Dios, sin embargo no tenía el Espíritu Santo, que es algo que nosotros sí tenemos, la palabra de Dios completa y el Espíritu Santo. Y sí vamos a fallar, porque a veces en la vida diaria pues hay cosas donde no logramos tener autocontrol, ¿no? O dar la gloria a Dios y mejor pecamos, pero lo vemos y entonces nos arrepentimos, vamos a Él, le pedimos perdón y procuramos, ¿no? O sea, cuando vuelve a presentarse dice, ay no, ya no voy a hacer eso porque eso está mal delante de Dios, pero no vive en Él, ¿no? No es algo diario de la vida cotidiana donde, pues no importa, yo ya leí y yo ya estoy justificado y me puedo portar como yo quiero. Sí, así es. Sí, y es que, digo, yo he escuchado varias veces Romanos capítulo 7 y veo cómo más bien lo hacen una forma de justificar. Sí, justificar, y no te preocupes, hermano. Pues sí, lo entendemos, hermano. Ya ve que tenemos la naturaleza pecaminosa y no se preocupe, o sea, creo que sí se puede animar, pero con otros textos. Sí, más bien el animar no hay que pecar. O sea, yo prefiero meter en la cabeza de ustedes a llevar vidas santas a llevar vidas justificando sus pecados. O tal vez también lo correcto sería hacer la doctrina, porque, bueno, al menos le comento esto porque cuando yo tomé el discipulado en otra iglesia, sí se enfocaron mucho en Romanos 7. Tal vez lo correcto también sería tomar desde el 6, 7 y 8 para hacerlo complemento, porque así como dicen, ¿no? Tal vez lo utilizan como una forma de justificación, y incluso, pero bien, o sea, analizándolo, sabemos que tenemos al Espíritu
al Espíritu Santo. O sea, sí podríamos, si quisiéramos cumplir las leyes, como dice, ¿no? Porque tenemos a Dios en nuestro corazón. Sí. Lo podemos hacer, pero no, pues sí, no, muchas veces no queremos, no queremos, porque es así. El pecado es un proceso, lo maquilas en tu corazón, lo piensas y lo conllevas, lo concibes con tus acciones. Entonces, es simplemente eso, que tomamos la mala decisión y decidimos cometer el pecado, ¿no? Así como dice que Cristo nos da la salida, mas sin en cambio muchas veces elegimos ese. Pero también creo que también es un poco radical decir, si tú pecaste ya no eres hijo de Dios. Eso tampoco está bien, porque sería como que tendríamos que tener un cierto equilibrio. Sería como de, ¿dónde quedó mi abogado? ¿Dónde quedó el abogado para con el padre? Pero creo que hay personas que son muy evidentes cuando se complacen en pecar y hasta casi lo presumen, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia de la persona que viene contrita y sí, la regué otra vez, ¿no? O sea, se ve mucho la diferencia. ¿Eh? Sí, exactamente. Yo como para decir con mi compañero, cuando me platicó eso, yo sinceramente no supe qué decir, porque sí le decía, no, pues, lo único que le pude, o al menos lo que pensé yo dentro de mí, pues ahora sí que tú con Dios, ¿no? O sea, yo no soy quien para decirte, no, pues no eres un hijo de Dios porque lo sigues haciendo, ¿no? Tú no conoces a Dios, sino simplemente Dios sabe tu corazón, Dios conoce tu corazón y Dios conoce tu mente. Y si algún día tú lo aceptaste como tu Salvador, pues Él al fin de todo, como dice, no va a separar el trigo de la cizaña. Yo creo que también Romanos 7, bueno, y así nos lo han hecho ver, ¿no? Es que a veces Satanás nos confunde, porque pecamos y nos hace perder lo que somos en Cristo, ¿no? Y a veces pensamos que nunca nos va a perdonar por eso que hicimos, porque ya le hemos pedido perdón y volvemos a caer, o que ya fue algo tan grave que aunque estamos arrepentidos, creemos que Dios no nos va a perdonar. Y yo creo que Romanos 7 también nos sirve para saber que sí tenemos un cuerpo pecaminoso, pero que tenemos a Jesucristo y que no somos esclavos del pecado, ¿no? Y aparte, o sea, uno claro que se puede dar cuenta si es hijo de Dios, porque dice, por sus frutos los conoceré. Y entonces también, no recuerdo bien el versículo que les mencionaba, pero dice Pablo, que tú mismo te califiques, ¿no? Si tienes esto y esto y esto, o si sigues haciendo esto, pues entonces no. Porque también hay muchos que, por ejemplo, nacen en familias cristianas y viven una vida de pecado, pero creen que porque crecieron desde chiquitos y porque hicieron una oración, son salvos, ¿no? Y un día va a venir Jesucristo y sorprendentemente va a dejar a muchos que creen ser salvos y la Biblia lo dice, ¿no? O sea, la Biblia dice cómo puedes realmente cerciorarte de que eres salvo, ¿no? Y ahí pues un testimonio, ¿no? O incluso hasta lo contrario, ¿no? Te vas a sorprender de una persona que tú pensabas que no iba a saber. Ajá, también. Y por ejemplo, conmigo siempre había mucha confusión porque decía, es que yo sigo muy enojada, y voy al templo y así. Y había muchas cosas que, como dice el hermano, por voluntad propia yo no quería dejar mi pecado. Ajá. Y Dios me mandaba a perdonar y yo decía, ¿pero por qué? Pero Dios, cuando tú eres realmente salvo, Dios trabaja en tu corazón porque tienes el Espíritu Santo. Y aunque te tardes por tu necedad, Él te termina convenciendo de pecado. Sí. Y entonces, pues sí ves un cambio en tu vida. A veces no como uno quisiera de rápido, pero sí cambia. O sea, sí volteas a ver el pasado y dices, no, pues sí estaba muy mal. Gracias Dios porque me hiciste entender. Pero hay gente que no, que se puede morir y ya cree que es algo y va a las fiestas y se pone a tomar y es alcohólico y tiene mujeres y todo, pero él dice que es salvo porque Dios ya lo perdonó por todo. O sea, eso pues obviamente no es una persona salva. Sí, así es. Gracias. Y voy a insistir. Romanos capítulo 8, versículo 5. Ahora sí que para concluir y ver si realmente
Pablo estaba hablando de sí mismo, no. Romanos 8:5 dice, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu, lo cual en Romanos capítulo 7 no se ve eso. Versículo 6, por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz, pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre, nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios, que es el ejemplo que Pablo da en Romanos capítulo 7. 9. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. No puede ser Romanos capítulo 7 un cristiano. Son controlados por el Espíritu, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Y Cristo vive en ustedes. Entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida, porque ustedes ya fueron hechos justos a los ojos de Dios. Y el Espíritu de Dios, que levantó a Jesús de los muertos, que vive en ustedes, así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu que vive en ustedes. Después, por lo tanto, amados hermanos, no estén obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer, pues si viven obedeciendo, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, y ustedes no han recibido un espíritu que les esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus hijos propios. Ahora los llamamos Abba Padre, pues el Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Así que como somos hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos juntos con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar del sufrimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que también lo que leímos es muy claro en cuanto al tema de que hasta el mismo Pablo está abogando de piensen más bien en que son hijos de Dios y tienen que cambiar, tienen que ser diferentes. No justifiquen, no se justifiquen en su naturaleza pecaminosa para decir, pequé. No, sino todo lo contrario. ¿Sí? No sé si quedó más claro o todavía. Bueno, pero lo vamos a seguir viendo y pues, bueno, aquí siempre les vamos a instar y animar a que vivamos vidas santas y no vamos a justificar el pecado. Así de fácil. Aquí en Aposento Alto. No, nunca lo vamos a justificar. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? Ahora sí nos extendimos. Creo que tuvimos como 2 clases, ¿verdad? De 2 temas diferentes. Pero está bien. Creo que aprendimos. Y bueno, ¿algo que quieran comentar? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Era una nota que puse cuando estaba leyendo esto, que la verdad es que no siempre pongo en práctica. ¿De qué? De cuando leía Romanos 8, Ok. Ajá. dice, debemos poner nuestros pensamientos y decisiones en el Espíritu y no en la carne, contestando, respondiendo según el Espíritu y no según los deseos de nuestra carne. Luego cuando nos peleamos, la carne es la que contesta. Sí, así es. Lo escribo, no siempre. Sí, digo, por ejemplo, ese es un qué gran ejemplo, hermana. Qué gran testimonio. No, entonces, pues son las cosas que tenemos que ir mejorando, digo, pero a lo mejor estoy seguro que la hermana se siente mal después de que actuó. O dice, se lo dije. No, ¿verdad? O sea, que se tenía que decir y se dijo, ¿no? Casi. Y el hermano ya en la esquina chillando, ¿no? Porque la hermana le gritó. No, ¿verdad? Bueno, ¿dudas, preguntas? ¿No? Bien, vamos a orar para terminar y dejamos nuestra hojita pendiente todavía.